buenos días. Dicen por ahí que crisis son oportunidades, ¿no? Una frase que marca o que debería marcar en cada uno de nosotros el prestar atención. ¿Por qué digo esto? Porque en estos tiempos estamos viviendo una masculinidad en crisis. Lo que no nos debe llevar a jalarnos de los pelos o tomar situaciones de las cuales no podamos volver, sino que realmente aprovechar las oportunidades y con la ayuda de nuestro Dios, aprovechar esta crisis para generar algo realmente positivo y eterno en nuestras vidas. Cuando hablamos de masculinidad, no hablamos de machismo, no hablamos de macho alfa, pelo en pecho, lomo plateado, no hablamos de golpear la mesa e imponernos, hablamos de realmente ser aquello que Dios pensó cuando creó al hombre, cuando lo puso en la tierra, cuando le dio directrices, cuando marcó la pauta de lo que debía de hacer. Pero esto es algo que hoy en día pareciera que va en decadencia, porque nos dejamos muchas veces aturdir por las voces de afuera, por las voces ajenas, por diferentes tipos de movimientos en los cuales ponemos en duda la masculinidad. Y si yo hoy preguntara cómo podemos definir qué es ser hombre, la respuesta nos llevaría a dudar. Porque si lo que decimos está bien, está políticamente correcto, no ofende, no se contrapone contra pensamientos diferentes, o no me pone en una lucha que no quiero enfrentar, una lucha que no quiero confrontar, porque sé que me va a generar una crisis mayor, ya sea con mi esposa, con la sociedad, ¿no es cierto?, en mi familia. Pero sin embargo, cuando hablamos de que el hombre, el varón se mueve, avanza, déjame decirte una realidad, la sociedad avanza, porque avanza la familia, ¿me entiendes?, avanza las oportunidades que hay, no porque el hombre, si el hombre no hace las cosas, no sucede, lo hemos visto que no pasa así, pero porque cuando nosotros retomamos a las bases y vemos bíblicamente, Dios encargó al hombre esta responsabilidad. Si vamos a la palabra de Dios en Génesis, Dios tomó al hombre, lo puso en el huerto, y antes que la mujer fuese, ¿sí?, Dios le dio las pautas, las directrices de lo que debía de hacer, y encargó las leyes y las normas de cómo debía funcionar. E hizo responsable, incluso cuando el hombre cae, incluso cuando parte de la responsabilidad de esa caída era la mujer, Dios hizo plenamente responsable al hombre. Y déjame decirte algo, eso no cambia. Eso sigue así en el pensamiento de Dios y debe seguir así en nuestras vidas. Por eso vamos a empezar una nueva serie de estudio y quiero que repasemos algunos puntos importantes a tener en cuenta para responder la pregunta, entonces, ¿por qué como sociedad, por qué como hombre estamos como estamos? ¿Cuáles son aquellas cosas que afectan nuestra masculinidad? Acerca de esta profunda pérdida de identidad, que es lo que estamos viviendo acerca de la masculinidad, hay algunos puntos de conflictos que necesitamos que conocer en este tiempo. Puntos de vista de conflictos acerca de la masculinidad. Completamos en nuestras hojas. Vamos a rápidamente hacer esto a modo de introducción para aterrizar en esta mañana con el estudio de la masculinidad a partir de un varón, de un hombre en la Biblia. Alguien que no la tuvo fácil y sin embargo salió avanti por el hecho de que él creyó más en Dios que en lo que él podía hacer como hombre. Pero antes de llegar a ese punto, algunos puntos de vistas que conflictúan al hombre en su masculinidad tienen que ver con que hoy muchos hombres se están preguntando quiénes son realmente y cuáles son sus funciones supuestamente que tienen que hacer en la vida. Y esto genera en el hombre conflictos. ¿Por qué? Porque hoy ya no sabes que si lo que estás haciendo está bien o no está bien. Porque cuando nosotros hablamos como varón, como hombre, ¿de dónde sacamos nuestro modelo de masculinidad? Lo primero que viene a nuestra mente, ¿qué es? Nuestros héroes. De nuestros papás, ¿verdad? De verdad, de nuestro papá. Y quizás venimos de un tiempo en que nuestros papás no eran hombres de muchas palabras, no eran hombres de mucha presencia, y lo que nos enseñaron nuestros padres tiene que ver con el esfuerzo, con trabajar. Muchos de ellos estuvieron ausentes, muchos de ellos respondían al estímulo de nuestras madres, ¿no? Que cuando llegaban, mamá se encargaba de acusar lo que nosotros hacíamos y papá de poner la disciplina. Entonces tenemos esa imagen de hombre que no está nunca, pero cuando se
se presenta conmigo es como que, en lugar de sentarse a hablar y platicar, viene la ley, con todo el peso de la ley. Entonces nos topamos ahora con una realidad en la que el hombre y la mujer han sido igualados, y no quiere decir que esto está mal, porque vamos a ver más adelante que tanto hombre y mujer son hechos iguales, porque ambos son hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo que cambia es el propósito de cada uno, y eso es lo que debemos entender, ¿no? Nos topamos con que hoy en día la sociedad hasta puede llegar a penalizarte si quieres tomar una disciplina física con tus hijos. Entonces ya todo aquello que marcó tu vida te genera un cortocircuito, porque dice, como a mí me enseñaron, como a mí me educaron, como a mí me criaron, no lo puedo hacer, entonces ¿cómo lo hago? Y está lleno el mundo, la sociedad, de pautas de cómo lidiar con tus hijos, cómo criar con tus hijos, y tú dices, ¿y estará bien? Bueno, pero si el resto lo hace, está bien. Y nos olvidamos de volver a las bases, de volver a la palabra de Dios. Por eso es que hay puntos de vista de conflicto acerca de nuestra masculinidad. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está causando esta incertidumbre en el hombre? Y la razón principal es eso lo que decía, la sociedad envía demasiadas señales conflictivas acerca de lo que realmente significa hoy ser hombre. Por eso también se genera un choque de ideas, ¿sí? Las viejas ideas o las ideas tradicionales con las nuevas ideas. Las personas están volviendo a evaluar lo que significa no solamente ser hombre, sino lo que significa ser un ser humano. Entonces vuelven a redefinir lo que es ser hombre y ser mujer. Por lo tanto nos confrontamos a este choque de las ideas tradicionales con las ideas nuevas, y como hombres que traemos esa carga genética de ser protectores, de ser fuertes, de ser caballerosos, nosotros actuamos de esa manera porque fuimos enseñados así. Entonces nos topamos con las nuevas ideas, y las nuevas ideas te dicen que si tú regalas un ramo de flores, que si tú abres la puerta del carro o de la casa para que la dama entre, para que la señorita entre, ¿me entiendes? O que si tú invitas a comer y pagas toda la cuenta, eso está mal. Son micromachismos, porque tú estás haciendo menos a una mujer que realmente puede con eso. Y nadie está poniendo en duda que una mujer pueda con eso, y celebramos que una mujer pueda con eso. Pero como hombres nosotros tenemos el privilegio y el deber de mostrar que podemos, porque es nuestra responsabilidad. Por eso digo, chocan lo tradicional con lo nuevo, con lo que constantemente se va redefiniendo, ¿me entiendes? Y ahí estamos. Lo que genera entonces en nosotros que el hombre realmente entre en crisis. Ahora es como si nos encontráramos en un laberinto y no sabemos para dónde está la salida o qué es lo que tenemos que hacer, porque ahora no se habla de lo correcto, sino de lo políticamente correcto. Y entonces no sabemos por dónde debemos salir. Y nos encontramos en una encrucijada crucial, en una crisis de propósito. Y ahí es donde nosotros podemos marcar la diferencia, en redescubrir o en descubrir cuál es nuestro propósito como hombre. ¿Cuál es nuestro propósito como hombres? Decíamos, los conceptos contemporáneos de la humanidad o de la hombría y la masculinidad frecuentemente nos encontramos con que son muy ambiguos, ¿sí? No terminan de cerrarse, no terminan de definirse. Entonces están lejos de enfocarse en el verdadero propósito del varón y la identidad del hombre. Y es por eso que hoy podemos decir, estamos como estamos por la falta de definición de lo que es ser un verdadero hombre o lo que es la masculinidad verdadera. Y sobre este punto es que vamos a trabajar cada uno de nosotros. Debemos realmente asumir, en primer lugar, que estamos en crisis, que necesitamos realmente buscar nuestro propósito. No debemos ignorar el propósito, porque pueden pasar años que vivamos sinceramente equivocados, pensando que estamos haciendo las cosas correctas, y por sobre nuestras narices o delante de nuestras narices pueden pasar años y años de crisis, y nosotros esperando tener un reseteo o esperando tener una actualización, la vamos a dejar pasar, cuando realmente si buscamos de todo corazón hacer las cosas correctas, vamos a darnos cuenta que es más fácil de lo que nosotros pensábamos, más fácil
de lo que la sociedad nos quiere imponer. Por eso necesitamos, hombres, volver a descubrir el propósito de nuestras vidas. Como hombres, como varones, como masculinos, redefinir y buscar esas bases. Mira, decíamos al principio, cuando el hombre avanza, avanza la pareja, avanza la familia, avanza la sociedad. Cuando nosotros vemos la realidad del mundo desde una visión un poco más amplia, nos damos cuenta de que no hay sociedad porque no hay familia, porque no hay parejas. Y esto no es nuevo, Esto viene desde Génesis capítulo 3, donde el objetivo primario de Satanás era destruir lo que Dios había creado y llamado muy bueno, que era la familia, la identidad del hombre y la identidad de la mujer. ¿Recuerdan? Su frase cabecera fue: con que Dios os ha dicho, ¿no? Hoy en día esa frase sigue sonando a través de diferentes movimientos. ¿Con que Dios os ha dicho? Déjame decirte algo, tú puedes ser más. Tú puedes ser más sin Dios. Tú puedes ser más hombre, puedes ser más mujer, puedes ser más lo que tú quieras. Pero no es la realidad. Y creo que nosotros como hombres, como cabeza de familia, como padres, como personas responsables dentro de nuestros trabajos, dentro de la sociedad, necesitamos empezar a empujar este cambio, esta vuelta a la búsqueda de propósito. Crisis son oportunidades. Entonces necesitamos no dejar de pasar de lado esta oportunidad en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Tengo un ejemplo, hay un ejemplo que estuvimos viendo en el retiro de un personaje bíblico llamado José. Y no es José el soñador, sino es José el esposo de María o José el padre de Jesús, el padre que estuvo aquí en la tierra cuidando y haciéndose responsable de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Y vamos a encontrar allí características acerca de cómo aprender, y creo que necesitamos aprender este sinónimo. Masculinidad bíblica tiene que ver o va de la mano con ser un hombre piadoso. Y creo que ahí arranca nuestra base para poder estudiar y entender la masculinidad o el propósito y el poder del hombre. Es una historia que repasamos y que conocemos y vamos, y sobre todo Mateo capítulo 1, cada vez que se llega a la Navidad, ¿no? Porque recordamos la aparición del ángel, el Espíritu Santo, la concepción virginal de la Virgen, ¿me entiende? Todas esas cosas que nosotros conocemos, pero nunca nos hemos detenido y nunca le damos importancia, y pareciera que fuera un actor secundario. José, que tiene mucho que ver y que su historia marca lo que iba a ser su familia. ¿Por qué? Vamos a ponernos un poquito en contexto. José y María se conocen, se prometen el matrimonio. La cultura judía o la ley judía decía que cuando se comprometían, el hombre para prepararse se iba un año, volvía a su rancho, la mujer se quedaba con sus padres y durante un año no es que se ponían a prueba, sino que cada quien se preparaba para lo que ya habían decidido hacer, que era casarse. Entonces el hombre preparaba todo para recibir a la mujer en su casa, para darle todo lo que a la mujer, y la mujer estaba preparando, aprendiendo, definiendo aquellas cosas que le iba a ser útil a la hora de la convivencia. Ahora, la ley decía que si en ese ínter alguno de los dos caía en adulterio, porque ya estaban casados, ¿sí? Sobre todo si la mujer caía en adulterio, el hombre venía con sus bolsas de piedra, con sus amigos, acusaba a la familia, tomaba a la mujer y la apedreaba. Y aquí está el caso para que se aplique todo el peso de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Porque ¿quién le va a creer a una mujer que vino un ángel del cielo y le embarazó? Entonces es una situación en la que es difícil ponerse en los guaraches de José, porque es difícil juzgar su actitud. Porque su actitud primera, me encanta la actitud de José, no es ni siquiera acusarla a María y a su familia. ¿Para qué voy y la expongo? Para que salga en los periódicos: mujer muere apedreada por infiel. E incluso si me dicen, pues aquí corrió, pues mejor. Pero ¿cuál es, en todo este resumen, la actitud que nosotros podemos aprender, o aquellas cosas que nosotros podemos aprender de la vida de José y de la masculinidad? En primer lugar, los hombres piadosos se interesan en la palabra de Dios. Los hombres piadosos se interesan en la palabra de Dios. Mira,
Cuando nosotros buscamos la historia de José y de María, nos vamos a topar que realmente en sus vidas no había nada que los hacía especial. Pero había algo realmente que marcaba la diferencia en la vida de José. Versículo 19 dice que José, lo primero que se nos dice de José, que era un hombre ¿qué? Justo. Un hombre justo. ¿Sí? Y un hombre justo es aquel que incluso está por sobre la ley. No solamente la ley rige su vida, sino que lo que esté por encima de la ley es mucho más importante para él. ¿Me entiendes? Y cuando hablamos de justicia, hablamos aquí de la ley espiritual. Era muy difícil ser un judío devoto en aquel entonces, pero parece que José lo era. Y que era realmente temeroso de la ley, conocía en profundidad, que iba en serio con esta mujer, que quería algo serio. Pero sobre todas las cosas, lo primero para él era agradar a Dios. Y él tenía el conocimiento pleno, hoy lo podemos trasladar a nuestros días, y es todo aquel hombre que antes de hacer algo consulta con la palabra de Dios y ve lo que la palabra de Dios dice, porque entiende que en la vida no se rige por lo que yo puedo obtener o lo que yo puedo hacer, sino que la vida cobra sentido cuando yo decido obedecer lo que la palabra de Dios dice para cada uno de nosotros, dice para mi vida. La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 11, versículo 28, que me lo lee en voz alta. Lucas 11, 28, dice: Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Fíjate, aún más bendito es todo aquel que no solamente se queda con escuchar la palabra de Dios, sino con ponerla en práctica. Vivirla. Con vivirla, ponerla en práctica. Por eso, ¿podría decirse lo mismo de nosotros hoy en día? ¿Podrían decir de nosotros que somos hombres justos, que somos devotos, amantes de la palabra de Dios y vivimos nuestra vida tal cual la Biblia lo dice? Creo que es una buena pregunta, ¿no? Para empezar a encarar nuestra masculinidad. ¿Somos hombres justos? Los hombres piadosos, 2, se preocupan más por lo que piensa Dios que por lo que dicen los demás. Muchas veces nos sentimos como cristianos que estamos bajo una gran lupota, ¿no? Una gran lupa. Y pareciera que todo lo que hacemos nosotros se magnifica. Y sobre todo si cometemos errores. Si tenemos familiares no cristianos, amigos no cristianos, compañeros de trabajo no cristianos, están esperando cuál es nuestro yerro, para caernos con todo el peso de la ley. Para señalarnos. O incluso, teniendo familia cristiana, muchos atreven a juzgarnos cuando nosotros nos equivocamos. Es decir, nuestra vida es una constante lupa que nos sigue. Bueno, la palabra de Dios dice, somos libros abiertos. Y muchas veces lo que la gente va a ver o a conocer de Cristo y de Dios es tu actuar. Entonces está bien que seamos conscientes de eso. Pero ¿hasta dónde nos debe importar lo que la demás gente dice acerca de nosotros? Bueno, mira, José estaba ante un gran delito. Él podría haber denunciado, Deuteronomio 23 lo decía, ¿sí? Él tenía todo el derecho de reclamar, de no creer esa historia que María había contado. Pero como hombre justo, sabiendo lo que pasaba, sumándole que su relación con Dios lo llevó a que Dios se interesara en él y mandara un ángel para que le dijera lo que tenía que hacer. Entonces dice, cuando José despertó de aquel sueño, dijo, ¿sabes qué? Me vale, me voy a hacer cargo. Dios se va a encargar del resto. Dios se va a encargar del resto. Y cuando vemos la historia más adelante, Dios se encargó del resto. Porque utilizó a un gobernante para que de la nada dijera, hay que hacer un censo. Entonces como que eso pasó a segundo plano y José y María se tuvieron que mover, entonces los perdieron del radar. Y no es que me tomo un camión o un avión y voy a cada 4 o 5 horas, eran días de camino, semanas de camino. ¿Me entiendes? Entonces cuando yo decido hacer lo correcto sin importarme lo que otros dicen, sino que lo único que me importa es lo que Dios espera de mí, realmente Dios se encarga del resto. Pero a veces no lo vemos porque no lo creemos y no actuamos en forma correcta. La palabra de Dios dice en el Salmo 118, versículo 6, y me encanta esta promesa, y creo que cada uno de nosotros la podría hacer propia. Dice, el Señor está de mi parte, por tanto que dice, no temeré. Y hay una pregunta interesante, ¿qué me puede hacer el simple mortal? Claro, a veces los simples mortales tienen mucho poder. Es nuestro jefe, es un político, es un familiar, pero no dejan de ser simples mortales. Ni todos los ejércitos del mundo, ni todos los poderes del mundo pueden con mi Dios.
aunque atentaren con mi vida, aunque me quitaren la vida, no me van a quitar el privilegio de ser un hijo de Dios. Y eso me lleva a que hoy, al caminar como hombre, pueda realmente marcar la diferencia en este mundo, en lo que me quede de vida. Y no es que vamos a hacer un movimiento anti lo que tú quieras, sino que vamos a hacer un movimiento por ser hombres masculinos, por ser hombres como lo que Dios espera que seamos, para que cuando hablen de nosotros o quieran preguntar de nosotros, realmente puedan decir que estamos dispuestos a quedar mal con tal de evitar la vergüenza de alguien más, porque así lo hizo José. Él dijo, no me importa lo que la gente diga de mí, si lo que yo puedo es hacer que los demás queden bien, lo voy a hacer. Porque al final no estaba pasando nada malo, pero era muy difícil de explicar lo que estaba pasando. Y José dijo, yo le entro. Por eso de un hombre piadoso aprendemos que se debe esforzar para ser fiel a Dios y a su palabra. Es un esfuerzo. Como todo en la vida requiere esfuerzo, el ser fiel a la palabra de Dios y a Dios también requiere de un esfuerzo extra. 3. Los hombres piadosos son aquellos hombres que dan un paso adelante para hacer lo correcto, incluso cuando esto es difícil. Cuando esto es difícil. Yo le decía al principio, cuando empezamos a estudiar la historia de José, ¿quién de los que están aquí se quisiera poner en el lugar de José? ¿Quién se quiere hacer de esto cargo? Pero tú dices, esto es más grande que eso, es una responsabilidad mayor. Y aparte, en riesgo nuestras vidas. ¿Cómo enfrentas a la sociedad? Bueno, José superó eso. José dijo, yo me hago cargo, no importa lo que los demás digan. En el versículo 20 de lo que leímos, parece que José se va a levantar y está dispuesto realmente a dejarlo todo, pero sin embargo se topa con la realidad. Y le dicen, ¿sabes qué, José? No tengas miedo. Porque estaba con miedo José, le temblaban las patitas. Era una decisión incluso de vida y muerte. Pero el ángel se encarga de confirmarle que Dios está detrás de todo esto. Dios está detrás de estos acontecimientos. ¿Y sabes una cosa? Esto es sencillo. Sí, más fácil de lo que creemos. Porque si Dios está detrás de todo esto, sí, el plan incluso incluye la advertencia a José y los pasos que él debe seguir. Y sí, la realidad, José, ese hijo no es tuyo. Pero te toca. Te toca. ¿Y ahora? ¿Cómo le hago? Deja de eso. Estoy en mitad de camino. No tengo todo listo, no tengo preparado. Y estaba pensando en empezar una vida que siempre es difícil, pero aparte, ya con una carga, no, pues es complicado. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Pedro se encarga de aclararnos que siempre todo es cuesta arriba, pero que no desesperemos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? 1 de Pedro 3, 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Oh. Así funciona las matemáticas de Dios. Para Dios es mejor que padezcamos haciendo el bien que realmente padezcamos haciendo el mal. Y hay una serie de advertencias de la palabra de Dios en cuanto al camino del mal. Dice que es una senda ancha, dice que es un camino cómodo, pero al final es perdición, es muerte. ¿Me entiendes? Tú puedes irte por la vía libre, si quieres. Pero el camino sinuoso es el que muchas veces, al menos en este mundo, Dios tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque fue el camino que caminó Jesucristo. Jesucristo siendo hijo de Dios, Dios encarnado en este mundo, su camino fue difícil. En lugar de ser hacia arriba, fue hacia abajo. La gente lo rechazó, nunca lo aceptaron, a pesar de que veían sus milagros, después le escupieron, lo azotaron, lo maltrataron, lo desconocieron, lo negaron. Y tenía un solo objetivo, la cruz. Y Pedro nos advierte y nos dice, ¿sabes qué? Dios se goza más en que nosotros, si tenemos que hacer el bien, lo hagamos, sea el precio que debamos pagar. Que verte ahí haciendo el mal y que no te va a decir, te lo dije.
Porque Dios no es de esos que dice, te lo dije. Él te lo advirtió, pero no te lo va a recordar. Y el día que te arrepientas, Él no te va a tomar eso en cuenta, lo va a perdonar. Pero la advertencia está ahí, no para que miremos a otro lado, sino para que nos hagamos cargo. Y José se animó a dar el paso. Y José se animó a tomar y dar la iniciativa, porque sabía que no iba solo, que el plan no era de él, era de Dios. Cuando nosotros pensamos en esto en nuestras vidas, ¿cuántas veces hemos dado paso atrás por no animarnos a caminar hacia adelante? ¿Cuántas veces nos hemos quedado paralizados por no animarnos? Y la bendición pasó. Y a veces ya no vuelve. Todo porque quizás no fuimos capaces de hacer lo correcto, aunque esto fuera difícil. No encuentro un versículo en la Biblia que me dice que seguir a Dios o amar a Dios es color de rosa, que no tenga problemas. No, al contrario. Está lleno de versículos que me advierten lo difícil que es mantenerse en este camino. Pero sé que tanto Dios como Jesucristo y el Espíritu Santo están a nuestro favor y no nos van a dejar. Y el plan que se trazó lo escribió Él. Entonces yo debo confiar y obedecer. Por eso los hombres piadosos dan un paso adelante y hacen lo correcto aún cuando es difícil. 4. Siguen y procuran la pureza. Los hombres piadosos siguen y procuran la pureza. Porque, yo me hago cargo. Anhelé casarme con esta mujer. Tengo que adelantar los tiempos. Dios se va a encargar de cubrir las demás cosas para que no nos hagan nada. Y de repente en medio de todo esto, estoy por primera vez durmiendo con la mujer que elegí, que estoy amando. Y pues soy hombre, ¿no? Piel con piel, ¿me entiendes? Se empiezan a parar los pelitos de aquí atrás, empiezan a suceder cosas, las hormonas empiezan a fluir. Es mi esposa, que me impide. Entendemos que José, dentro de ese plan, era de que el hijo que llevaba en su vientre, no solamente que no era de él, sino que era de Dios. Entonces, él en estos momentos debía proteger y cuidar a esta mujer. No la conoció significa que no tuvo esa intimidad sexual. Y déjame decir una cosa, después José se cobró, porque Jesús tuvo hermanas y hermanos. Sí, no es que José quedó para el celibato toda su vida, no. Dentro de las letras chiquitas estaban, José pasa este trance y después vive tu vida y disfruta con la mujer que elegiste. Sí, creo que fue muy difícil como hombre para José estar en esa situación y decir, no puedo, ni tantito. Creo que la responsabilidad de José lo llevó a que ese ni tantito, ¿me entiendas?, fuera el hecho de que esto es puro y tengo que entender que hay un precio que pagar porque después hay una recompensa. La palabra de Dios nos habla en Tito capítulo 1 versículo 15. Para los de corazón puro, todo es puro. Pero para los que están llenos de pecado y no tienen fe, nada es puro. Por el contrario, su manera de pensar y su conciencia están corrompidas. Corrompidas. ¿Cómo está, hombres, nuestra pureza sexual? ¿Cómo vivimos hoy nuestra pureza sexual? Todos aquí, rápidamente hago un plan planeado. Todos estamos casados, ¿verdad? O hemos estado casados o hemos estado en pareja. Hemos vivido en pareja. Y sabemos que es difícil llevar una vida de pureza en lo sexual. ¿Por qué? Porque nos casamos con una mujer, pero esa mujer parece que con el paso del tiempo, así como nosotros, va cambiando, ¿no? Y más si nuestra esposa es mamá. Pareciera que la entregas y la llevas al quirófano, entregas a una mujer y cuando sale del quirófano es otra totalmente diferente. Pareciera que te la cambiaron en el quirófano, ¿me entiendes? Sale con el bebé, hay un cambio en su vida. La mujer se siente insegura en sí misma, no gusta lo que está viendo. Las cuestiones hormonales se cambian, ¿me entiendes? Nosotros también vamos creciendo. Van creciendo muchas cosas en nuestras vidas que no queremos que crezcan, ¿me entiendes? No sé si me entienden. Pero pareciera que eso no nos afecta, sino que nos hace más atractivos, ¿verdad? Y a veces queremos que nuestra mujer sea la misma que fue cuando nosotros nos conocimos, pero también queremos que sea la que nos satisfaga. Queremos. Y realmente no nos esforzamos para realmente entender que esto es caminar juntos.
Pero en ese paréntesis a veces empezamos a cometer situaciones de las cuales después nos arrepentimos. Y empezamos a dar lugar a que nuestra mente se empiece a llenar de impurezas. ¿Sí? El bichito de la lujuria empieza a entrar. Y quizás pensamos que no somos infieles porque no nos vamos con otra mujer. Pero le damos clic a una imagen donde hay una mujer con poca ropa y después le seguimos a una mujer con menos ropa, sin ropa, sola, acompañada, y ya cuando nos dimos cuenta nos deslizamos. Y ya a veces eso no alcanza y empezamos a divagar en nuestra mente con todas esas curvas que vimos y vemos a nuestra esposa y tú dices, está lejos de ser una mujer con curvas. Entonces voy y busco deleite fuera. Y ya no me alcanza a ver. Quiero tocar, quiero tomar, quiero agarrar. Y cuando nos dimos cuenta, estamos en un tobogán que va solamente para abajo. Pero todo empezó con dar entrada a aquellos pensamientos lujuriosos que rompen con nuestra pureza. Porque si tú crees que engañar a tu mujer es cuando tú te vas a la cama con otra mujer, déjame decirte algo, ese es el fin del engaño. Empiezas a engañar a tu mujer cuando dejas entrar pensamientos lujuriosos en tu mente. Allí empieza el adulterio en tu corazón. Y tenemos que tener mucho cuidado con estos hombres. ¿Cómo está nuestra pureza? ¿Cómo estoy hoy como hombre en cuanto a mi pureza sexual? Tengamos mucho cuidado con esto. Vamos a ver, cuando estudiemos este libro, puntos importantes que llevan acerca de cómo hacer de nuestro tiempo de intimidad sexual un altar que honre a Dios. Sí, porque Dios se honra. Somos seres sexuales. Y dejó el sexo para el matrimonio. Y cómo podemos disfrutar incluso con el paso del tiempo. Y 5, los hombres piadosos, aprendemos de José, están dispuestos a cuidar de los hijos, incluso los que no son biológicamente suyos. Sí, que no son biológicamente suyos. Y esta es una situación que quizás se preste mucho en este tiempo donde formamos familias, donde hacemos embonar familias. Los tuyos, los míos, los nuestros, ¿no? La sociedad hoy en día vemos más de estas cosas. Bueno, yo siempre aconsejo cuando me toca alguna charla prematrimonial con personas de segundas nupcias o personas solteras con hijos que quieren casarse es, mira, no es que tú llegas al altar o a formar la familia y dices, a ver, ¿qué tú pones? Ah, yo pongo un refri, pues yo pongo una sala, yo pongo la cama, yo pongo un hijo, yo pongo otro. No, espérame, no son objetos. No son objetos, ¿me entiendes? Son algo que se tiene que tratar. Tienen que estar convencidos y seguros, ¿me entiendes? Porque tú vas a asumir una responsabilidad en la cual la mujer te tiene que dar lugar como hombre a que tú te ganes el respeto. Si el niño te quiere llamar papá, te puedes llamar, pero también tú te ganas el lugar de poder formar, de poder educar, de poder disciplinar. Y si los hijos son tuyos y ella no tiene, tú no vienes con tus secuaces a hacerle ver la vida de cuadrito. Tú le vas a enseñar a tus hijos a respetar a esa mujer, a darle el lugar que tú le estás dando en sus vidas, a mostrarle que aunque ella no es su mamá, ella es importante para ti y tú la vas a escuchar primero a ella que a tus hijos. Y de esa manera, no formar con los tuyos, los míos, los nuestros, sino formar una familia, un núcleo que funcione. José lo pudo hacer. Y mira que José arriesgó su vida. José fue hasta lo último, incluso en la vergüenza, José se hizo cargo. Y el hecho de obedecer a Dios llevó que Dios, le pusiera el camino planito a José. Porque decidió obedecer. Se encargó de cubrir y cuidar. Tanto es así que los tomó de donde estaba todo el problema y los llevó a Egipto para cuidarlos allá, donde no iban a tener necesidad. ¿Me entiendes? Donde iban a estar guardados de lo que podía ocurrir. Para que cuando volvieran, ya quien quería sacar cuenta tenía que ser muy chismoso. Todo quedó como un chisme. Nadie podía aseverar nada. Nosotros conocemos la historia real. Y por eso damos gracias a Dios por héroes como José. Porque José fue un héroe que nos señaló al héroe de la Escritura. Sí, esos hombres que fueron héroes exponiendo su vida porque había alguien mayor que ellos que tenía que sobresalir. Hombres, que Dios realmente sea quien nos dé gracia para seguir estos pasos
hacia la masculinidad que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar en esta hora, vamos a terminar con este tiempo. Padre, en esta hora estamos gozosos porque podemos comenzar esta nueva serie de estudios. Desafíos para nosotros, hombres. Señor, tú nos pusiste en esta tierra con un propósito y demandarás en nuestras vidas aquellas cosas que hemos dejado de hacer. Y es por eso que quiero pedirte que en esta hora sea tu Espíritu quien nos reconforte, nos dé fuerza, nos dé ánimo para asumir nuestra responsabilidad de lleno, en plenitud. Primero, antes que nada, para honrarte a ti, para agradarte en todo momento y para llevarte gloria y honra. Y segundo, para entender, Señor, qué es lo que tú esperas de los hombres, que seamos más masculinos cada día. Que ese sea nuestro desafío en esta hora. Lo oramos y lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.